Es fundamental mantener la huerta en todos sus aspectos, ya sea con el riego, el desmalezado, el tutorado. Eso va a hacer que la huerta se ponga productiva y nos dé muchos frutos. Hay una primera etapa que es cuando los plantines son chiquitos o cuando está sembrada la semilla, que vamos a regar con una regadera fina o con manguera, pero poniendo en el dedo con una flor fina para que la semilla no se lave. Entonces, cuando los plantines son todavía pequeños, lo ideal es hacer un riego con regadera. Y también cuando están germinando. Este riego, cuando los plantines son chiquitos, como tienen muy cortitas las raíces, probablemente va a tener que ser diario, de acuerdo a la estación del año. Si obviamente hace menos calor, por ahí va a ser día por medio. En la medida que las plantas van creciendo y estirando sus raíces, el riego puede empezar a espaciarse. Y poco a poco, ese riego de regadera o de manguera con flor fina se va a ir cambiando por un riego por goteo. El riego por goteo lo que tiene de ideal es que no moja el follaje y en climas donde hay mucha humedad, mojar el follaje puede traer enfermedades. Y eso es una parte importante a tener en cuenta también si se riega con manguera. O sea, cuando las plantas ya están crecidas y están en plena producción, lo ideal es hacer un riego por goteo o si uno riega con manguera, tratar de no mojar el follaje. Lo que se apunta es a mojar bien la raíz, a hidratar la planta en profundidad, porque las plantas ya tienen la raíz bastante larga, por lo menos de 20 centímetros o 30 centímetros, y se empieza a espaciar el tiempo. Si uno tuviese riego por goteo, lo que tiene que tener en cuenta es que muchas veces parece que no está regado porque la gota se va como difundiendo adentro del suelo y en realidad está mojado. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es ir chequeando, de acuerdo a su huerta, la cantidad de sol que tiene, la temporada del año que es, cuánto se secó y cuánto puede necesitar agua o no. Entonces, a veces hasta que uno le encuentra el tiempo y le toma el tiempo a la huerta, lo mejor es chequear, cuando ya las plantas son grandes y estamos en la etapa del riego más espaciado, venir y chequear antes de prender el riego o regar con la regadera y hacer un escarbar con la pala o con la mano y comprobar la humedad del suelo. No es bueno para ninguna planta de huerta un suelo muy saturado de agua. Entonces lo ideal es mantenerlo con una humedad justa para que las plantas estén sanas y produzcan bien. Otro punto importante en el mantenimiento es el desmalezado. Las malezas compiten en luz, en agua, le quitan espacio a las plantas de la huerta. Entonces, a medida que van germinando las cosas que sembramos o los plantines, tenemos que hacer semanalmente una limpieza o desmalezado de la huerta. Para eso, si la tierra es blanda, se puede hacer simplemente con la mano o usar una palita o algún cuchillo. En este caso, hay unas albahacas que están empezando que ya nacieron y que están creciendo. Y ya hemos sacado algunos yuyos y voy a seguir sacando estos yuyos que parecen inocentes o estas malezas. Al futuro, si crecen, le van a quitar espacio. Entonces es algo que si la tierra está bien preparada no va a dar trabajo y da mucho placer porque uno le está liberando el espacio a los plantines de huerta. Como la albahaca es una planta que resiste el trasplante muy bien, donde se sembró y salieron muchas plantitas, lo ideal es ir raleando, entresacando. En este caso, como pueden trasplantarse bien, se van a separar cada plantín con cuidado y se van a poner en otro sector o en macetar para regalarle a algún amigo. Al momento de volver a plantarlas, como en la acción, a pesar de que se hizo con cuidado, seguramente se cortaron raícitas, es importante sacarle superficie foliar, o sea, podarle algunas hojas para que no transpire y se deshidrate demasiado. Esto puede ir al sándwich o a la ensalada. Y por supuesto, el riego final una vez que se ha terminado de plantar. Uy. Muchas plantas de la huerta necesitan tutores. Entonces, primero es importante conocer el crecimiento de las plantas. Hay plantas que van a necesitar tutores altos, como ser los tomates, y hay otras plantas que pueden arreglárselas muy bien con un tutor más petizo. El tutor puede ser hecho con cañas, con varas de mora, como es este caso, o de cualquier otro árbol que tenga varas firmes. Este tutor va a durar solamente una temporada, pero es lo suficiente porque cuando venga el invierno los tomates se van a morir. Estos tutores de hierro
son un poco más costosos, pero también le dan una apariencia más elegante a la huerta y se clavan muy fácilmente, porque con un poco de presión ya entran en la tierra. Acá se podría plantar 1 o 2 plantas de tomate nomás, no hay que exagerar tampoco. Este tutor es muy económico y simplemente está trenzado una vara con otra. Están muy clavadas, firmemente clavadas las varas verticales, y después las otras van haciendo como un tejido transversal. También lo hacemos muchas veces con cañas. En el caso de hacerlo con las cañas, se ata cada unión con un poquito de alambre o hilo. Para atar las plantas, lo ideal es usar un hilo sencillo, un piolín de algodón que no estrangule las plantas. No es conveniente usar ni alambre ni hilos más gruesos porque pueden lastimar la planta y realmente no vale la pena. El tutorar las plantas lo que va a ayudar es que la planta crezca con buen sol, que le dé el sol a toda la superficie de la planta y por ende a los frutos, y también va a facilitar mucho la cosecha. Entonces, en una acción nos beneficiamos nosotros y beneficiamos también a las plantas. Las plantas que necesitan un tutorado semanal generalmente son los tomates, seguro, a veces también los pimientos, las berenjenas. Todo parece muy sencillo al principio cuando las plantas son jóvenes, pero a medida que van creciendo y que hace calor, las plantas hacen muchas ramas y esas ramas hay que ayudarlas a guiarse para arriba. Otra de las tareas semanales consiste en pinzar los brotes axilares. Esto suena complicado, pero es muy sencillo. El tomate tiene, a medida que va creciendo, una rama principal, lo que vendría a ser en un árbol un tronco, pero en este caso, como es herbáceo, es una rama. De esa rama, cuando la planta está contenta y creciendo con mucho vigor, van a ir naciendo las ramitas con flores y también los brotes axilares. El brote axilar es el brote que nace en la unión de la hoja con el tronco principal o la rama principal. A veces son fácilmente identificables, como este caso, y a veces crecieron tan grandes que nos cuesta distinguir si son realmente brotes axilares o brotes principales. Si nosotros no pinzáramos esos brotes axilares, lo que vamos a tener es una planta muy tupida y donde los frutos no van a recibir suficiente sol, y eso no está bueno. Por eso, antes de que los brotes crezcan demasiado y le estén quitando energía que digamos innecesaria a la planta, lo ideal es ir sacándoselos. Un tema que preocupa a muchos es el de las enfermedades y plagas en la huerta. Nadie quiere tener su huerta enferma y tampoco usar agroquímicos. Hay algunas cosas para saber que son interesantes. Primero, lo que enferma a las plantas no enferma a las personas. O sea, esta hoja de acelga, que tiene algunas manchitas que son producidas por una enfermedad, por un hongo, pueden afectar a la planta, pero obviamente que si yo la como no me va a hacer nada. ¿Qué es lo que producen las enfermedades y las plagas en las plantas? En una primera instancia lo que van a hacer es bajar la productividad. Y en un ataque más severo, lo que puede hacer una plaga o una enfermedad es matar la planta. Entonces, lo importante es, primero, actuar preventivamente. Darle a las plantas lo que las plantas realmente necesitan. Ya sea el suelo, que sea rico y suelto, que estén en un lugar aireado, a pleno sol. Al igual que las personas, en la medida que las plantas estén contentas y estén en la estación y en el momento que les corresponde, van a estar más propensas a mantenerse sanas que a enfermarse. Es cierto también que el invierno es una estación en general sana, o el otoño-invierno, donde no hay muchas plagas y enfermedades, y el verano nos trae bastantes dolores de cabeza. Entonces, ¿qué hacer frente a las plagas y a las enfermedades que pueden atacar las plantas? Lo mejor es usar todos los métodos orgánicos que podamos tener y que encontremos en las casas de agroquímicos, ya sea recetas tipo el alcohol de ajo o el purín de ortigas o distintos remedios caseros que no afecten a lo que nosotros vamos a después consumir. En el caso de usar agroquímicos, lo ideal es usar agroquímicos que sean de muy baja toxicidad y en todo caso leer siempre la etiqueta muy bien. Uno también puede tomar en consideración si va a aplicar o no un agroquímico de acuerdo en qué momento está la planta de la producción. Si yo tengo una planta que está joven y recién empezando a producir y la atacó una plaga y estoy lejos del momento de la cosecha, por ahí lo que vamos a hacer es aplicar un producto, total, hasta el momento que yo vaya a cosechar, va a pasar mucho tiempo y ese producto ya no va a estar en la planta. Hay que ser, cuando uno usa productos agroquímicos, muy consciente y muy responsable,
porque nadie se quiere contaminar ni contaminar a su familia o a sus amigos que van a comer de la huerta. El tomate, por ejemplo, es una planta que se cultiva en el verano, es muy productiva. Yo creo que le perdonamos un montón de cosas a los tomates y todo el dolor de cabeza que nos dan porque producen muchos tomates, pero también hay que estar atentos a las plagas. Entonces, como dije antes, muchas veces una planta afectada por una enfermedad o por una plaga lo que va a hacer es producir menos y en el futuro podría llegar a morirse. Esto, por ejemplo, es un hongo. Es común encontrar en las plantas de tomate enfermedades causadas por hongos. Entonces, lo que podemos hacer es ir sacando las hojas que están afectadas y quemarlas para que no se propague la enfermedad e ir controlando la planta. Otro método preventivo consiste en, cuando uno riega las plantas, evitar mojar el follaje. Hay otras plagas en los tomates, como ser la arañuela roja, que viene cuando el verano es muy seco y caluroso, que es difícil de percibir porque se ubica en el embés de las hojas, en la parte de abajo de las hojas, en el embés, y que sí podría matar la planta en su totalidad. Otras que estoy descubriendo en este momento son unas vaquitas que lo que hacen es hacer agujeritos en las hojas. Esto pareciera como que no sería una situación grave, pero le está quitando superficie de fotosíntesis y de trabajo a la planta. Entonces lo mejor es controlarla de alguna manera. A veces las plagas, como ser las orugas, se pueden controlar con medios mecánicos, como matarla con la tijera o aplastarla con la mano con un guante o lo que sea. En cualquier caso, lo mejor es que no estén. Este es el daño que produce ese coleóptero que ataca casi todas las solanáceas. O sea, el tomate, la papa, la berenjena, y que lo que parecía un agujerito inofensivo puede terminar siendo esta hoja que es un encaje directamente y que no ayuda para nada al desarrollo de la planta. Es la larva de una vaquita que después va a ir consumiendo las hojas y transformándolas así como un encaje. En una huerta familiar no conviene complicarse tratando de hacer, por ejemplo, el tomate en invierno o el repollo en el verano, porque eso va a traer mucho trabajo y dolor de cabeza. Todos los repollos, como pasa con el brócoli y con el repollo y los repollitos de Bruselas y todos los que son de esa familia, son muy propensos a contraer pulgones. Entonces, son verduras que es ideal hacerlas durante la temporada fría, porque en la temporada fría no hay pulgones en la huerta. En el caso de que hubieran pulgones, porque llegó el verano o la primavera y las plantas todavía siguen estando en la huerta, pueden eliminarse fácilmente con alcohol de ajo o algún preparado casero. No conviene usar ningún tipo de agroquímico cuando estamos en plena cosecha. Una cosa es aplicar un agroquímico cuando uno está empezando en el cultivo y lejos del momento de consumir esa planta, esa verdura o esa fruta. Y otra cosa es cuando estamos en el momento de la cosecha. Los pulgones tienen un aparato bucal que es picador o chupador y lo que hacen es picar las plantas, extraerle la savia y debilitarlas. También son transmisores de virus y otras enfermedades. Pero el daño inmediato que van a hacer es debilitar la planta y que la planta termine muriéndose o produciendo menos hojas. Pueden sacarse con la mano, barrerse con un pincel, con un chorro de agua o con aceite de ajo o algún otro preparado casero.